Buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias por la carta de los Efesios, de Pablo a los Efesios, capítulo 1. Espero que hayáis descansado bien esta noche y podáis estar atentos al precioso texto que nos toca hoy, en el que vamos a meditar. Vamos a orar antes. Oh Dios y Padre, te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por cada uno de tus atributos, Señor, por cada uno de tus hechos poderosos. Te damos gracias, Señor, por seguir llamando al arrepentimiento, Señor, a aquellos que han de entrar en el redil. Dice tu palabra que muchos son los llamados y pocos los escogidos, y sabemos, Señor, que tú no retardas tu promesa, Señor, como algunos la tienen por tardanza, sino que eres paciente y espera, Señor, a que hasta el último de aquellos que escogiste, Señor, desde antes de la fundación del mundo, vengan en arrepentimiento y fe, Señor, a Cristo Jesús. Gracias, Señor, por las verdades que vamos a leer y meditar en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a que se acomoden, Señor, en nuestro corazón y podamos beneficiarnos, Señor, de cada una de estas verdades, Señor, y de los privilegios que tenemos en Cristo. Ayúdanos a entender aquellas cosas difíciles, Señor, que pertenecen a tu decreto eterno, Señor, desde antes que nada existiese, Señor, y que tú determinaste, Señor, que sucedería, y así ha sido. Gracias, Señor, por cuidar de tu iglesia y por cada uno de los que estamos aquí hoy, Señor. Ayúdanos a recibir tu palabra con humildad y con agradecimiento, Señor, y que salgamos de aquí renovados. Pues pedimos tu ayuda y tu presencia en este lugar. Lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a leer en esta mañana, en el capítulo 1, desde el 3 hasta el 14. Sé que mi parte solo va hasta el 6, del 3 al 6, pero es como si te dejase probar tu postre favorito y te quitase el plato. Así que vamos a leer este texto en esta mañana, que dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es
las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Se dice de un matrimonio un tanto miserable que fueron a pasar una semana a un resort de lujo y todos los días, con el fin de ahorrar dinero, bajaban al buffet y solo tomaban unos cereales. Y así pasó la semana. Y cuando terminaron sus vacaciones fueron a la recepción y preguntaron qué debían del buffet. Y la recepcionista les dijo, para su sorpresa, que el buffet era totalmente gratuito. Esto viene a ilustrar de manera muy gráfica lo miserables que somos ante Dios en nuestra vida cristiana sin comprender las abundantes bendiciones que Dios ha dado a su iglesia en Cristo. Somos ricos y muchas veces vivimos como mendigos. Así que lo que vamos a ver en esta mañana con la ayuda del Señor es echar una mirada retrospectiva hacia atrás en el tiempo y ver las bendiciones que hemos recibido en Cristo. La primera es nuestra elección. Dice que hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo para vivir, ¿cómo? ¿Como vivíamos antes? No, para vivir como santos, sin mancha, delante de Dios, en plena comunión con Dios a través de Jesucristo. La segunda es que fuimos predestinados para ser adoptados y pertenecer a la gran familia de Dios, como vimos la semana pasada. Por último, vemos de forma implícita como conclusión el propósito final, que es que Dios sea adorado, Dios sea exaltado y sea alabado. Y el texto que acabamos de leer es para enmarcarlo en el centro de nuestro corazón y aprenderlo de memoria. Yo pensaba que conocía este texto, pero después de estudiarlo durante muchas horas, no alcanzo todavía a comprender lo que Dios ha hecho en Cristo. Lo que el Dios soberano ya de antemano ha determinado que sucediese y de reunir todas las cosas en Cristo. Y este texto que he leído del 3 al 14 es una sola oración en el original, son 202 palabras. Una frase sin comas y sin puntos. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice esta frase que yo no he sido capaz de leerla sin hacer las pausas, porque me quedaría sin aliento? Pero esto es un himno con un propósito para nosotros hoy, un himno del apóstol Pablo, llamándonos a la alabanza de este Dios al recoger todas las maravillosas bendiciones que hemos recibido en Cristo. Y no sé si os habéis dado cuenta, pero en cada división de este texto, del 3 al 6, del 6 al 11, algunos dividen, del 11 al 14, cada una de estas divisiones acaba con la misma frase. Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, versículo 12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, versículo 14, para la alabanza de su gloria. En este texto donde aparecen las tres personas de la Trinidad, Pablo nos llama a alabar a Dios por sus grandes hechos, por sus muchas bendiciones en Cristo para cada uno de nosotros. Juan Calvino dice de este texto lo siguiente: los elevados términos con que Pablo exalta la gracia de Dios hacia los efesios tiene el propósito de excitar la gratitud de sus corazones, inflamarles, llenarles hasta que tal disposición sobrepase los bordes. Este es mi deseo, hermanos, que salgamos de aquí excitados, que salgamos de aquí maravillados con lo que Dios ha hecho,
para que le alabemos desde lo más profundo de nuestro corazón, para que vivamos en gratitud al Señor y le bendigamos por cada una de sus bendiciones, las cuales ya disfrutamos. No tenemos que esperar a reunirnos con Él, sino que ya disfrutamos aquí y ahora. Así que nuestra sección de hoy, del 3 al 6, y os digo que es suficiente texto para un sermón, como vamos a ver, describe las bendiciones que ya hemos recibido en Cristo. Se nos habla de la fuente, de dónde provienen todas las bendiciones. Y es como si Dios hubiera decidido abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre sus hijos todas sus bendiciones. Ya, no tenemos que esperar a un futuro. Ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Pero ¿qué ocurre? Que vivimos en un mundo muy materialista y nuestra mente y nuestro corazón engañoso y perverso se va a lo material una y otra vez. Idolatramos la salud. Si os dais cuenta, se cierran muchos negocios, pero se abren otros muchos que están relacionados con la salud. Hemos puesto la estética antes que la ética. La prosperidad material parece que es el fin, incluso para muchos predicadores, que lo único que hablan es del dinero, del diezmo, de sacarle el dinero a sus ovejas, bueno, a las ovejas de Cristo, porque no son ni sus ovejas, cuando las extorsionan para ellos vivir en la abundancia. ¿Pero este es el fin de Dios para sus hijos, que seamos felices en esta tierra? No. Cristo murió en una cruz para que nosotros fuésemos santos. Ese es el propósito de nuestra salvación. Ese es el propósito del Evangelio. Y esto no significa que no disfrutemos de lo material. Nos gusta viajar, nos gusta disfrutar de los buffets, sobre todo si son gratis. Nos gusta disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado, de todo a lo que a Dios le honra y le glorifica. Y en todo aquello en lo que nosotros le reconocemos y le damos las gracias. Pero el incrédulo vive para lo material, vive para lo que ve. Es lo único que tiene, lo visible. Vive para hacer dinero, para amasar fortunas. Pero nosotros vivimos ya bajo un reino espiritual. El ser ciudadanos del cielo requiere no solamente bendiciones, requiere responsabilidades. Y esto es lo que menos nos gusta. Nosotros como creyentes podemos entrar todas las veces que queramos delante del trono celestial. No tienes que pedir audiencia como si quisieses ver al Papa. Tú puedes entrar hasta la misma presencia de Dios durante el día las veces que quieras. ¿Lo aprovechas? ¿Lo aprovechamos esto? Nosotros no necesitamos mediadores humanos. Tenemos un solo mediador, que es Cristo. Cristo es el escogido, el medio por el cual Dios bendice a su iglesia y por el cual hemos recibido todas las bendiciones que provienen de Dios. ¿Qué nos dice Romanos 8:17? Nos dice que estamos unidos a Cristo y que somos coherederos con Cristo. Él es el heredero, pero nosotros somos coherederos con Él y heredaremos todas las cosas. Sus riquezas son nuestras riquezas, su justicia es nuestra justicia. Los privilegios que Él tiene nos los ha dado. Si estamos en Cristo por medio de la fe, somos uno en Cristo. ¿Te has parado a pensar en esto? Que somos un espíritu con Cristo. Esto no me lo he inventado. Esto lo dice 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y no puedo explicarlo. No puedo explicar esto. Pero me maravillo. Y debes maravillarte de que estemos unidos de tal manera a Cristo, que seamos uno en Él y disfrutemos de todo lo que Él consiguió.
en la cruz. Quizá un día el Señor nos explique ciertas cosas que nosotros no entendemos hoy y que no podemos explicar, si a Él le place hacerlo. Ahora, ¿y por qué nosotros disfrutamos de estos privilegios y muchos no disfrutan de ellos? ¿Por qué estamos nosotros en Cristo? Porque respondimos al llamado del Evangelio. ¿Y por qué otros siguen escuchando el Evangelio y no responden al llamado del Evangelio? Por la fe. ¿Acaso somos nosotros mejores que el resto? ¿Somos más inteligentes? ¿Somos más guapos? No, no va de esto. Debemos de ir a la base. ¿Por qué estamos en Cristo? Y disfrutamos de todos estos privilegios. Vamos a volver a leer a partir del 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Todas estas bendiciones no han venido a nosotros por casualidad. Nosotros no estamos aquí por casualidad. Estamos aquí de acuerdo y conforme al plan eterno de Dios. Pues Él nos escogió desde la eternidad. No por algo bueno que tú hayas hecho. No por algo diferente que Dios haya visto en ti. Sino porque esto pertenece a un plan eterno. Y un plan intencional, un plan deliberado, no un plan improvisado. Dios no es un Dios que según van sucediendo los acontecimientos va cambiando sus planes y va acomodando y ahora hago esto y como el pueblo me ha rechazado ahora voy a trabajar con la iglesia. No, Dios tiene todo establecido desde antes de la fundación del mundo. Y esta doctrina de la elección es una doctrina ofensiva para muchos. Muchos creyentes llegan aquí y se pegan de bruces, con una doctrina muy clara que aparece en la Biblia. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Quitarla? ¿Saltarla? ¿No predicarla? Está en la Biblia, ¿verdad? Algunos se han atrevido a decir que no creen esta doctrina y no se identifican con el Dios que predestina a unos para salvación y desecha a otros. Y yo sé que esto es difícil. Yo me pasé mis años de seminario luchando, porque yo vengo del otro lado. Y luchaba contra la soberanía de Dios en la elección. Pero para nuestra tristeza tenemos que concluir que si alguien no cree esta doctrina de la predestinación, no cree en la Biblia. Porque esto está en la palabra de Dios. Y esta es una doctrina vital. ¿Y sabéis por qué? Porque el Evangelio parte de esta doctrina. El Evangelio de la gracia no se puede entender si no es a partir de la elección libre y soberana de Dios. Ya que la Biblia afirma que el hombre, por causa de la caída, está totalmente muerto. Efesios 2, lo vamos a ver. El hombre está muerto en sus delitos y pecados, está sepultado. No está medio muerto, no, está muerto, está enterrado. Y por lo tanto un muerto no puede elegir a Dios. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos han pecado, no hay bueno ni aun uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien merezca ser elegido, escogido, predestinado. No lo hay. Un día, hace muchos años, yo discutía con mi profesor de teología sobre esto. Yo pensaba que Dios era injusto. Si este era el Dios que encontramos en la Biblia, yo decía, no puede ser. ¿Por qué sí unos, por qué no otros? Y él me dijo, David, si Dios decidiese condenarte, ¿sería justo o injusto? Y yo sinceramente le dije, Dios es justo, si me hubiera condenado.
Dios sería justo si hubiese condenado a toda la humanidad, porque todos pecamos, todos nos rebelamos contra Dios. Ahora piensa una cosa, si acuden los equipos de rescate a un naufragio y se juegan la vida y salvan la vida a un solo náufrago y vuelven, no creo que en las noticias digan qué injustos fueron los rescatadores que eligieron a este en vez de haber elegido a otro cualquiera. Sería totalmente absurdo, porque se han jugado la vida y han salvado a uno. Y es una victoria, porque todos iban a perecer bajo la tempestad. Pero los que luchan contra esta doctrina dicen, el hombre puede elegir a Dios, pero Dios no puede elegir. Qué absurdo, ¿verdad? Cuando no entienden que el hombre ya no es libre. El hombre fue libre antes de la caída. Pudo elegir no pecar, pero eligió pecar. Y se rebeló contra Dios. Y por causa del pecado entró la muerte y la condenación eterna. Y a partir de la caída el hombre no puede elegir no pecar, porque nuestra tendencia es pecaminosa, es ceder al pecado. Y dicen, si Dios es el que elige, Dios es un malvado y es un tirano, porque no da libertad al hombre. Nuevamente, lo hemos dicho muchas veces y lo seguiremos diciendo, si Dios nos hubiera dado la libertad de poder elegirle, nosotros no le elegiríamos. A menos de que Él obre. Y lo que suelen olvidar es que, como he dicho ya, que si Dios hubiera decidido condenar a toda la humanidad, seguiría siendo bueno y justo. Así que partimos de la premisa de que el hombre no puede salvarse a sí mismo, necesita un milagro, necesita recibir vida nueva, ya que por sí mismo y yacer muerto no puede levantarse, a menos que ocurra lo que Jesús le explicó a Nicodemo, cuando le dijo, ¿qué puedo hacer para entrar, para ver el reino de los cielos? Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo puede ser esto? ¿Cómo puede el hombre nacer de nuevo siendo viejo? Esto es algo que ocurre en el corazón del hombre, algo milagroso, algo misterioso que Dios hace en el corazón, dando vida a un corazón muerto y regenerarlo. Y Dios abre nuestros ojos y nos trae a la verdad del Evangelio, y es cuando podemos responder al llamado. Si no, tú no puedes, ni yo puedo responder a Dios. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo Dios escoge? Pues dice que es antes de la fundación del mundo, antes de que nada existiese. No porque Él previera que un día tú, a una predicación del Evangelio, a alguien que te predicase en la calle, tú ibas a responder afirmativamente al Evangelio. No, la Biblia no enseña esto. Esto es retorcer lo que dice aquí. Y aunque esto tenga su verdad implícita porque Dios sabe todas las cosas, ocurre porque desde la eternidad Él eligió para sí un pueblo, no eligió dos pueblos. Eligió un pueblo rebelde. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios ha escogido a lo vil, a lo menospreciado, a lo peor, a los pecadores. Entonces no puede ser que Dios viese algo bueno en nosotros. Lo que vio, ¿sabéis lo que vio Dios? Que íbamos a pecar. Eso es lo que vio Dios. Y no podemos atribuirle a Dios el origen del mal, como nos acusan. Porque Dios es bueno, Dios es amor, Dios es bondad. Vamos a ir un momento a Romanos 8, 29. Este texto que tanto nos gusta y tanto conocemos. Romanos 8. ...29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. Otra vez encontramos
la doctrina de la predestinación, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo hemos cantado, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Insisten en la idea de que Dios en su presciencia vio a aquellos que decidirían creer en Dios. Esto es absurdo. Esto es absurdo. Esta no es la manera que vemos de obrar de Dios. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Qué leemos en Hechos 13, 48? Dice, y creyeron todos los que estaban, ¿qué? Ordenados para vida eterna. El Señor, en una visión durante su predicación de Pablo en Corinto, le dijo, no temas, sino habla. No calles, yo estoy contigo, y ninguno pondrá su mano para hacerte mal. ¿Y sabes por qué? Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esto es lo que la Biblia enseña, que Dios tiene un pueblo. Y hasta que todo ese pueblo no entre en el redil, Cristo no va a volver. Segunda de Tesalonicenses 2, 13, 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que es Dios el que elige. Dios es el que llama. Desde el inicio de la carta, Pablo, escogido por Dios para ser apóstol. Y como vamos a ver, el hombre es responsable de responder sí, claro que sí. El que Dios sea soberano no quita que nosotros tengamos que responder y convertirnos y arrepentirnos y volvernos del pecado a Dios. Es así como Dios llama a sus escogidos por medio de la predicación, por medio de la locura de la predicación. Él salva a los suyos, los santifica, les concede la fe en la verdad. Y esto no es una mera posibilidad de que ocurra, no, es que Dios lo ha decretado, es que esto va a ocurrir, por más de que te resistas. El Señor de una u otra manera te atraerá y tú podrás resistirte y luchar y caer, pero el Señor te terminará trayendo. Porque Él te ha escogido desde antes de la fundación del mundo, con un propósito. Su llamamiento es eficaz e irresistible, con el firme propósito de que lleguemos a la gloria, de que participemos de la eternidad con Cristo. Esto es tremendo. Porque no depende de mí en último lugar, sino en algo que Dios ya ha preparado, como vamos a ver. Aquellos que fueron elegidos y santificados por el Espíritu Santo de Dios han sido y hemos sido apartados para obedecer a Dios y formar parte de su iglesia, formar parte de su pueblo. ¿Acaso decidiste tú nacer el día que tu madre te trajo al mundo? Pues ocurre igual con Dios. Él ha decidido cambiar nuestra naturaleza por una nueva naturaleza en Cristo y darnos nueva vida.
Es por todo esto que Dios recibe la adoración y la alabanza de Pablo y pide a los efesios que sean desbordados por estas verdades, por estas maravillas que como creyentes experimentan, como hijos de Dios experimentamos ya en Cristo. Y esta doctrina es la más abusada, la más atacada por toda la Escritura. Muchos son sus detractores, muchos no pueden soportar que sea Dios el que escoja soberanamente. Dicen, no, el hombre es libre, el hombre es el que escoge. Y estos no dejan que Dios sea Dios. ¿Y sabes por qué? Porque esta doctrina ataca donde más le duele al ser humano. ¿Y sabes dónde? En su orgullo. Esta doctrina nos da donde más nos duele. Porque hemos sido rebeldes desde que nacimos. Hemos querido hacer lo que nos apetecía. Nos hemos rebelado contra nuestros padres, contra nuestros profesores, contra las autoridades. Y ahora llega Dios y nos dice, conmigo no vas a hacer eso, porque yo soy el Dios soberano, el Rey de la gloria. Y esto para muchos es insoportable, porque quieren poner a la par la soberanía con la responsabilidad humana. Y esto es imposible. Esta doctrina tenemos que tener cuidado con ella. No podemos ir saliendo a predicar el Evangelio hablando de la elección, evidentemente, porque nosotros no hemos sido llamados a predicar la elección, hemos sido llamados a predicar a Cristo y llamar a la gente al arrepentimiento. Hemos sido llamados a decirle a las personas que son incapaces de llegar por ellos mismos a Dios, si no es a través de Cristo y del Evangelio de su gracia. Romanos 9:16 leemos que la salvación no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, de quien tiene misericordia. Cuando Pablo dice en Romanos 11:36 que de Él y por Él y para Él son todas las cosas, está hablando de la salvación y de aquellos que ha recibido de parte de Dios y que nadie ni nada los va a arrebatar de su mano, como estudiamos en Juan, ¿verdad? Cristo es la base de nuestra elección y predestinación. ¿Por qué? Porque Cristo pagó la deuda y Pablo establece el momento en el que esto ocurre, en la eternidad. Antes de los tiempos fuimos incluidos en el plan eterno de Dios. Dios nos escogió en Cristo para ser santos y sin mancha, para hacernos santos, no para dejarnos a medias, no, para hacer su obra completa. Como digo, no porque Él viese algo bueno en nosotros, sino porque Él ha decidido transformarnos y completar su obra y preparar a su iglesia como la esposa que Cristo merece. Leemos en Tito 2:11, renunciando a la impiedad. Vamos a leerlo, vamos a buscarlo, Tito 2:11. Sé que son muchos textos, pero son textos importantes que debemos de conocer. Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto es lo que está haciendo Dios en su iglesia.
Y no nos gusta, porque esto es doloroso. Porque nosotros tenemos una lucha entre el viejo hombre y el nuevo hombre que se resiste. Esta semana, yo he pasado una semana de luchas, luchando entre mi vieja naturaleza y delante de verdades increíbles. Y esto nos lo muestra el Señor a los que subimos a predicar, sobre todo, para que nunca dejemos de pensar en lo que somos sin Cristo y de no confiarnos. Y yo tiendo mucho a la parte práctica de la doctrina. Sé que el sermón de hoy es duro, estamos en una parte de la carta doctrinal y nuestra tendencia es irnos a partir de la mitad de la carta de Efesios, que es muy práctica, y nos gusta la comunión y ver la obra de Dios en su iglesia y ver cómo nos está transformando. Pero esto es importante, esto es la base. Si no sentamos esto, estamos perdidos. Y si queremos ser la iglesia que honra y glorifica a Dios, debemos de conocer todas las verdades que Pablo enseña en esta increíble carta. En segundo lugar, vemos en esta mañana, en el versículo 5, que fuimos predestinados en amor para ser adoptados como hijos de Dios. ¿Y saber de dónde nace esto? Este deseo de predestinarnos en amor para ser adoptados nace del libre amor y espontáneo de Dios, no de mí. No fui yo el que amé a Dios, no. Dice 1 Juan 4 que Dios nos amó primero. Por eso nosotros podemos amarle a Dios, porque Él dio el primer paso. O según leímos en Romanos 8, ¿quiénes son estos que aman a Dios? Aquellos que fueron predestinados, aquellos que fueron conocidos por Dios. No que Él conoció lo que nosotros íbamos a responder. Aquí no está hablando de un conocimiento intelectual, está hablando de un amor soberano e íntimo de Dios con nosotros. Fuimos unidos a Cristo desde la eternidad. A estos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Este es el propósito por el cual hemos sido predestinados y adoptados y traídos a esta gran familia, para que seamos transformados conforme a la imagen de Cristo. Y lo que sucede con este término de adopción tiene un problema en base al tiempo en el que esto se escribió, y es que la gente no adoptaba a bebés. Esto es totalmente inusual en aquellos tiempos. Si alguien no podía tener un bebé, o lo tenía y no podía criarlo, lo mataba. Y ahí se acababa la historia. La gente no adoptaba niños, adoptaban adultos. ¿Y por qué esto era así? Porque si alguien tenía mucho dinero, tenía una gran herencia y no tenía heredero, buscaba a alguien digno. Buscaba a alguien a quien pudiese dejarle todo lo que tuviese antes de morir. Pero la realidad con Dios es que nosotros no éramos dignos. ¿Y qué hizo Dios? Pues Dios lo que hace es justificarnos. Nos justifica en Cristo por medio de la fe. Nos lava con la sangre de Cristo. Nos viste con sus ropas de justicia para quedar justificados y perdonados y ser adoptados. ¿Qué dice Juan 1:12? A todos los que le recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, en virtud de la obra redentora de Cristo. El juez de toda la tierra nos declara justos, nos recibe en su familia, nos sienta en los lugares celestiales con Cristo. Es como el padre del hijo pródigo. Cuando el hijo vuelve, ¿qué hace el padre? ¿Le pone como uno de sus siervos? No. Le viste de ropas limpias, le pone un anillo gordo, le sienta en su mesa y le devuelve a su posición como hijo. Esto es lo que ha hecho Dios con nosotros sin merecerlo. No sé si somos mínimamente conscientes en esta mañana de lo que Dios ha hecho en Cristo, en cada uno de nosotros.
puedes seguir preguntándote, ¿por qué a mí y a otro no? Pues ¿sabes por qué? Porque Dios hizo todo conforme al beneplácito de su voluntad. Porque Dios hace lo que quiere. Para eso es el Rey soberano de toda la tierra. ¿Le dirá el barro al alfarero, ¿por qué me haces así? Totalmente absurdo, ¿verdad? Pues eso es lo que hace el hombre, pensando que Dios, o acusándole de que Dios es injusto. Él se deleitó en amarnos desde antes de la fundación del mundo. Y esto es otro misterio que no alcanzaremos a comprender en esta vida. El propósito de la redención en Cristo es exhibir la gracia de Dios al mundo. Y que el mundo se quede boquiabierto, que su iglesia se quede maravillada del Dios tan grande que tenemos, de la salvación inmerecida que nos ha dado en Cristo. Y posiblemente no te haya convencido en este punto y estés con dudas o estés con luchas, y es así. Hay cosas que nos cuesta comprender humanamente, pero tenemos que creerlas por la fe. Tenemos que aceptarlas por fe y tenemos que disfrutar del amor de Dios en Cristo Jesús para aquellos a los cuales se ha dignado a salvar. Aún así, no te jactes de ser un elegido, porque si has entendido esto es por gracia. También lo aprendí en el seminario. Si has entendido de que has sido salvo y has sido escogido desde antes de la fundación del mundo, te ha sido revelado por gracia. Así que derrama tu corazón en alabanza y adoración a este Dios, porque no lo merecíamos. No merecíamos nada, merecíamos la ira, merecíamos el juicio y el castigo de Dios, no su gracia y su amor. ¿Hay algo más grande que ser adoptado como hijo suyo a la familia de Dios en esta tierra? ¿Puedes comparar esto a algo que te imagines, que venga a tu mente? Yo creo que no. Y encima, si le sumamos que pasaremos la eternidad con este Dios, disfrutando de todos los privilegios que ya hemos recibido en Cristo. En parte, porque lo que viene será total, pero ya lo disfrutamos. Vendrán momentos de duda, de lucha en la vida cristiana. ¿O acaso olvidas de dónde escribe Pablo esta carta? La está escribiendo desde la cárcel en Roma. No está en la iglesia, en el culto, alabando y cantando y gozándose. No, está en la cárcel. ¿Cuáles son tus pensamientos cotidianos sobre estas realidades espirituales, estas bendiciones que ya tenemos en Cristo? Que nuestra mente y nuestro corazón estén dispuestos a, por lo menos, estudiar y meditar en las inescrutables riquezas de Dios en Cristo, en la posición que ya tenemos en Cristo y en cada uno de los privilegios. Hemos visto en esta mañana el origen divino de la salvación, la bendición espiritual de la elección de los creyentes desde antes de la fundación del mundo. Hemos visto que hemos sido predestinados para adopción como hijos de Dios. Todo ello para la alabanza de la gloria de su gracia, pues Él es el único digno y lo merece. ¿Cómo podemos aplicar este texto en nuestra vida? Pues algunas de las maneras es que no debemos ir buscando si somos elegidos o no para venir a Cristo. Nuestra obligación es responder al llamado del Evangelio que Dios está haciendo hoy. Dios te está llamando hoy al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús como Salvador. No hay otro medio, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra forma de llegar al Padre si no es a través del Hijo. ¿Qué vas a hacer con este llamado? ¿Lo vas a posponer? ¿Lo vas a postergar un tiempo? ¿Quieres disfrutar más de lo terrenal antes de disfrutar de lo celestial? Es tu responsabilidad responder al llamado de gracia en Cristo, de rendir nuestro corazón en arrepentimiento y fe ante el único Dios
Si hoy estás trabajado, si estás cargado, ven a Cristo. Si estás perdido, si estás decepcionado por el hombre, ven a Cristo. Y Él te quitará esa mochila de pecado que cargas y te hará descansar. Dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Otra aplicación es lo que Dios ha establecido para su iglesia, y se cumplirá. Hemos sido salvados para ser santos, para ser irreprensibles delante de Él, para ser un pueblo que predica la salvación del Dios 3 veces santo. Una iglesia que proclama la verdad de Dios, que exalta al Rey de Gloria, al Rey soberano que hace todas las cosas según el puro afecto de su voluntad. Dios no dejará su proyecto a medias para con su iglesia. Por eso debemos de bendecirle. De bien decir de Dios. ¿Hablas bien de Dios en tu semana? ¿Aprovechas cada ocasión para exaltar a este Dios que te ha salvado? Nuevamente es mi deseo, como es el deseo de Pablo, que salgamos de aquí maravillados de lo que Dios ha hecho en Cristo a nuestro favor. Que salgamos con el firme propósito de predicar el Evangelio de la gracia a los perdidos. Y que descanses, porque tu fe tiene que estar segura en Cristo. Dice Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará. Lo que Él ha empezado, lo terminará. No lo va a dejar a media. Por último, que salgamos de aquí con una comprensión más alta del privilegio que tenemos de formar parte de la familia de Dios. ¿Entendemos realmente lo que es la iglesia? Efesios nos va a ayudar, la carta de Efesios nos va a ayudar para que seamos la iglesia que Dios quiere, la familia que Dios ha establecido aquí en la tierra. Exaltemos a este Dios que ha hecho que hoy podamos llamarnos sus hijos, pues a Él sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.